camino se hace al andar, hacela a tu manera. Y nosotros sabemos que hay un camino. Nosotros tenemos a Jesús que nos dijo, síganme como nuestro camino. Y ese final del camino es la casa de nuestro Padre, nuestro propósito, seguir siendo por la eternidad su pueblo santo, su familia. Entonces, ¿qué es lo que les decía? Que está este mover del Espíritu Santo y su celo trayéndonos esto. Salgan de ahí, pueblo mío, salgan de Babilonia. Ciudad Santa, ustedes no pertenecen a este pueblo, ni se mezclen con ellos para que no caigan en la destrucción y la condenación que vendrá en el tiempo señalado sobre Babilonia. El humo de esa gran ciudad subirá hasta los cielos, dice, y ustedes serán arrebatados. ¿Hacia dónde? Hacia la nueva Jerusalén. ¿Usted cree que es cierto esto? El que está hablando es Jesús. Y es Dios el que nos dice, no tengan temor, continúen, yo soy el camino. Y en la casa de mi Padre, ahí está el destino. No se turbe tu corazón. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Así que es verdad, ¿sí? Hay un destino y es eterno para nosotros. Pero ya debemos salir de este mundo que se terminará. ¿Cómo? Y caminando aquí como extranjeros. Usted es extranjero. Ahora, en este pasaje, Pablo le llama a este plan de Dios sobre su pueblo vocación. La vocación cristiana, la vocación del discípulo. ¿Hay discípulos con vocación aquí? Seguidores de Cristo. Ya les quiero hablar acerca de lo que es esta vocación y dos términos que aparecen en este primer versículo, Efesios capítulo 4. A una iglesia que le costaba. Es que salir del mundo tiene su costo, su disciplina, su lucha, y es para valientes. Si no se las va a bancar, yo les digo a los muchachos, no empujen a nadie al encuentro, porque el encuentro es un tiempo de desafíos. Y si alguien viene poco convencido, después se va a sentir frustrado. Pero aquel, como dijo el Nico, que viene con el corazón abierto y dice, yo quiero que Dios ponga su mano sobre mi vida, se encuentra con el poder y el favor de Dios, y ese va a la victoria. Pero cuando no hay convicción, más vale, como dice el Señor, saque cuentas y vea si a lo mejor tiene que tomar otro camino para no sufrir la frustración. Pero, ¿qué le voy a decir? Hemos venido a esta tierra a encontrarnos con Dios. No vale la pena ninguna otra cosa. Se lo digo de nuevo, ¿eh? Ninguna otra cosa vale la pena. Él nos ha creado para encontrarnos con Él, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, para que usted busque a Dios. ¿Para qué lo ha creado Dios? Para que usted lo busque y lo encontrará si lo busca de corazón. Dice Pablo, yo prisionero del Señor les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Y les quiero meditar en dos palabritas, les dije acá. La palabra llamado y la palabra vocación. Es una palabra común, las dos. Pero la palabra vocación es una palabra común. Trabajé en una escuela 32 años y hacían siempre estos cursos momentos de exposición de distintas carreras. ¿Cómo se llama eso? Feria. La feria de las vocaciones, la feria de las carreras, la feria educativa. Y ya, mira, si hasta este año he estado trabajando, ¿cómo puede ser que me olvide tan pronto? Y bueno, en la escuela donde yo trabajaba íbamos al rectorado o ahí hay otro predio, cerca, en el Palomar, hay otro predio que está cerca del parque. Bueno, y se hacían estas ferias y ahí estaba para que cada alumno vaya viendo cuál era su llamado o su vocación, ¿sí? Y hay chicos que están en quinto año y dicen, no sé qué voy a hacer. Y dice, bueno, algo que sea cortito. Y hoy en día hay como un apuro por más que nada la cuestión de tengo que conseguir laburo. Pero ¿te gusta lo que vas a hacer? No sé, pero es algo como que es más corto, no voy a estudiar tanto, no tengo que hacer tantas prácticas y enseguida voy a poder salir adelante y cobrar algún sueldito, ¿sí? La vocación no es algo como que se le preste mucha atención últimamente, aunque sería lo ideal o no. Pero la vocación natural no es de lo que está hablando Pablo.
Porque naturalmente uno puede decir, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser enfermero, médico, abogado. ¿Y por qué? Y porque es lo que a mí me gusta. Sí, a mí me atrae y eso es algo natural. A veces está en un oficio que no es lo que le gusta y eso se nota, ¿no es cierto? Porque lo hace con pesadez. Dice, ¿qué pasó? Que el médico hizo una mala praxis en el caso ese tan famoso que hay ahora en todas las noticias. Y bueno, el médico es un hombre que, bueno, cobra muy bien por las operaciones. Sí, se le han muerto unos cuantos pacientes y no ha tomado las precauciones. Y en ningún momento, bueno, hay juramentos que se hacen para cada vocación. Antes de que a alguien se le entregue el título, muchas veces tiene que decir, bueno, yo me comprometo. Si voy a ser un servidor público, si voy a ser alguien a quien se le va a dar una responsabilidad. Si sos guardavidas y se está ahogando y decís, bueno, ya va a llegar alguien a auxiliarlo, ahí sí que no había vocación, ¿ah? Pero esto es algo natural. Cuando hablamos de la vocación cristiana y de la vocación del discípulo, del ministro de Dios, porque a usted se lo llama para ser un siervo de Dios. No hay un llamado a la salvación, queridos, hay un llamado al servicio. El Señor te llama, por supuesto que la salvación es un efecto, es una consecuencia. Sos salvo cuando respondes al llamado, pero Dios no te llama para ser salvo. Te llama al servicio, te llama para que seas su pueblo. O sea, te llama a la santidad y al servicio, no hay otra cosa. Algunos dicen, bueno, yo voy porque me va a salvar el Señor. Pero si no entiendes que es para una entrega, a una determinada vocación, no creo que sea salvo. ¿Está bien? ¿Es venir a la iglesia para ser salvo? No, es acceder a ese llamado y que esa vocación arda en el corazón. Y que el Espíritu Santo te convenza que eres un pueblo especial, con un propósito especial, y que tu vida sea en consecuencia de ese fuego que Dios puso. Entonces puedo decir que sos salvo, porque confesaste con sinceridad que Jesús es tu Señor. Jesús es Señor, entonces es Salvador. No hay Salvador sin el señorío de Cristo. Así que el llamado es para que nosotros como pueblo común, como gentiles o como les decía, como extranjeros, ajenos a la vida de Dios, vengamos a hacernos cargos de los negocios del Señor y a echar sobre nuestros hombros sus planes preciosos y eternos. Quien accede a eso entendió lo que es un llamado. Hay un clamor que sube al cielo, ¿no? Tantas veces lo hemos visto en la Biblia cuando Israel está esclavo en Egipto y el clamor de Israel sube al corazón de Dios. Y Dios dice, mi pueblo, ¿quién me ayuda a liberarlos? Y viene y llama a Moisés. Y entonces, ¿qué tiene que haber en el corazón de Moisés? Un compromiso, un ligar su corazón con el corazón de Dios, para que lo que a él le apasiona sea lo que le está apasionando a Dios. Eso es vocación. Esa es la vocación del llamado de Dios. El llamado de Dios produce en nosotros ese ardor, ese fuego, esa vocación. En un momento está sintiendo Dios la necesidad de ir a su pueblo y corregir cosas. Y el Señor, en su amor y en la ternura por su pueblo, dice, tengo que comunicarles que van hacia un abismo. Tengo que comunicarles que no quiero perderlos, los quiero de vuelta. ¿Quién irá por mí? Y entonces el profeta Isaías dice, Señor, acá estoy yo, envíame a mí. Y ese amor de Dios por su pueblo que se estaba perdiendo pasó a arder en el corazón del profeta. ¿Y para qué vivió ese profeta? Bueno, para cumplir los propósitos de Dios de traer de vuelta a su pueblo. Entonces eso es vocación. La vocación se produce por un llamado de Dios. En el caso de Isaías, en el caso de Moisés y cuantos otros que puedo nombrarles, por ahí el llamado es algo sobrenatural porque aparece Dios de una manera especial. Pero nos muestra en su palabra que su llamado no tiene por qué ser a través de ángeles.
El llamado de Dios no es algo que se produce en todos los casos detrás de una zarza ardiendo, de un ángel que se te cruza o de la misma presencia de Dios y su nube que cubre el templo. El llamado de Dios es un fuego que arde en el corazón. ¿Y qué ocurre con una persona que es tocada de esta manera? Bueno, vive su vida en consecuencia. Por eso dice: les pido a ustedes que vivan como es digno del llamado. Si Babilonia todavía tiene sus redes sobre nuestra vida, nosotros tenemos tantos ganchos todavía con este mundo, eso no es digno de la vocación a la que se nos llamó. Está bien. Usted tiene que ver su conducta, su manera de andar, sus costumbres, ¿sí? Su disciplina diaria. Y si hay más tiempo en esta tierra y malgastando en deseos, en entretenimiento, en canciones y todo lo que tiene que ver con este mundo que pasará. Hay tantos momentos del día en los que usted dice: parezco un caldeo más, parezco un gentil, parezco una persona común. Entonces usted tiene que pensar en esto. Dios le está llamando a vivir de una manera digna del llamado que se le hizo. Usted tiene una cultura distinta, una vocación para el servicio al Señor, y tiene que entender que el llamado es a una vida santa y una vida de servicio. Le voy a mostrar un pasaje. Primero voy a leer el versículo 2, porque quiero decirles que voy a hablarles ahora de cuando la vocación cristiana es puesta a prueba. La idea de Dios es que nosotros seamos puestos a prueba cuando decimos tener una vocación. Esto que les decía del médico, del servidor público, de quien sea, también son puestos a prueba muchas veces en su vocación. Cuando yo trabajaba tenía que ocuparme de mis cosas con mis alumnos. Y por ahí conversando con un compañero yo le decía: mira que este niño tiene tal situación. Bueno, pero vos no sos psicólogo, que se ocupe el psicólogo. Mira, me parece que los que se han fugado son de un curso de otra especialidad. Y bueno, que lo vea el preceptor. Pero Nero, si le pasa algo en la calle a los niños, pero vos no sos su preceptor. ¿Qué hay ahí? En ese desinterés, falta de vocación. ¿Cuánta gente que ejerce sin vocación? ¿Y los cristianos? Dice que vivan como es digno de la vocación. Y esa vocación será puesta a prueba. Si hay vocación, porque el Señor pagó por tu vida, porque ha hecho arder tu corazón de amor, sabiendo que te sacó de la eternidad del infierno. Si vos estás devolviendo ese grandísimo amor con lo que te queda de tiempo para derramar tu vida a Él, bueno, hay una cosa que se va a notar. Cada vez que te pongan a prueba, vas a vencer. Y tu vocación saldrá al frente. Tu vocación te llevará adelante. Y si no, puedes llegar a decir: bueno, que lo haga otro. ¿Escucharon alguna vez que hay gente que dice: ¿para qué meterme en la iglesia? ¿Para qué servirle a Dios? ¿Han visto cuánta gente hipócrita hay en la iglesia? Mira el que tiene al lado suyo. Uy, mire. Y estos se miran y dicen: ¿hay gente hipócrita en la iglesia? Pero no mira el que tiene al lado, el que tiene guardado en su alma y que le lastimó el corazón. Los pastores por ahí somos muy torpes. Los hermanos no sabemos manejarnos. Y nuestra vocación muchas veces es puesta a prueba aquí mismo. ¿Qué dice el versículo 2? Vivan de una manera digna. Versículo 2. Con toda humildad y con mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Conversaba con uno de los muchachos esta mañana, le digo: ¿sabe qué es un ministro? ¿Usted sabe lo que es un ministro? ¿Sí? Estamos viendo por la tele que los ministros están haciendo propaganda para sus partidos, porque
Un ministro, dice uno, ya sé, el de economía es candidato a presidente, ese es el ministro. ¿Y cuántos otros que conocemos? ¿Es un ministro? La palabra ministro no viene de hace poco, ni la establecieron en la democracia. No es una palabra que tenga que ver con la política, la adoptaron. Pero es una palabra que tiene que ver con la iglesia. ¿Y sabe de dónde surge? ¿De dónde sacó Pablo este término? El ministro de Dios. Del oficio que tenía la gente que remaba. Y los que remaban generalmente para llevar el barco de una costa a la otra eran esclavos encadenados al remo. Un esclavo encadenado al remo, eso era un ministro. ¿Y en qué momento el esclavo podía decir quiero ver las estrellas? O me da calor, quiero darme una ducha. ¿En qué momento el esclavo podía quejarse del roce con otro que estaba cerca? O del olor que tenía el remero de al lado, porque imagínense esclavos que van días y días por el océano llevando el barco a la misión que se le ha encomendado. ¿Cómo serían los chisperíos y los roces? Pero ellos necesitaban de la paciencia porque de otra manera recibían los latigazos. Y cuando Pablo dice ustedes son ministros del Señor, usa esa palabra para que entendamos que no somos dueños de nuestra vida cuando se nos ha comprado. Vivir como es digno de la vocación a la que fuimos llamados es vivir entendiendo que estamos encadenados a un servicio y estamos encadenados por amor, porque alguien que descendió de los cielos se hizo como hombre para nacer en un pesebre, para salvarme luego en la cruz del Calvario de una eternidad en el infierno. Vino a comprar mi vida para que yo le pertenezca. Es digno de semejante amor que yo me deshaga del ministerio porque no soporto a mis hermanos. Con toda humildad, con mansedumbre y con paciencia. Sí les muestro lo que le pasó a Jeremías ahora. Jeremías capítulo 20 tenía que servir al Señor en un pueblo muy hostil. A Jeremías no lo querían como ministro del Señor. Y había sido puesto por Dios para salvar al pueblo de sus propios pecados, de su indiferencia, porque así es Dios. A pesar de que le da la espalda, te busca. A pesar de tu indiferencia, se cruza delante de tu vida. Y vino el Señor a Jeremías y le dijo: Jeremías, quiero que me sirvas con mi pueblo, los quiero de vuelta. Y él le dijo: yo no puedo. Acuérdate que soy todavía muy niño. Pero el llamado de Dios empezó a arder en su corazón. Y cuando creció, empezó a llamar al pueblo con las palabras de Dios, que no eran palabras de aliento. El Señor le estaba diciendo: basta de hipocresía, o tienen un Dios, o tienen los dioses de otros pueblos, o se vuelven a su padre, o se entregan entonces a la cultura de estos pueblos que nos rodean. Defínanse. ¿De quién son ustedes? ¿Jehová es tu Dios, Israel? Ustedes están caminando hacia un abismo. Y las palabras de Jeremías herían al pueblo. ¿Cómo respondía el pueblo con Jeremías? Bueno, maltratándolo. Lo tiraron en una oportunidad a una cisterna vacía que estaba toda llena de barro. Y estuvo preso en la cisterna con sus pies enterrados en el barro y en esa humedad mucho tiempo. El pueblo decía: deshagámonos de él, no me gusta lo que habla. Y en el capítulo 20, versículo 7 dice: pero tú me persuadiste, Señor. Tú me persuadiste y quedé persuadido. Esto es vocación, queridos, y esto es lo que Dios quiere de su pueblo. ¿Usted está persuadido de su vocación? ¿Usted está convencido de que pertenece a Jerusalén y que es extranjero en esta tierra? ¿Está persuadido que no pertenece a un mundo que se termina? Me persuadiste, Señor, y quedé persuadido. Más fuerte fuiste y prevaleciste. He sido el hazmerreír cada día. Todos se burlan de mí. Evangelista, aleluya. ¿Nunca se le burlaron?
Ahí van los aleluya. Hipócritas que andan con la Biblia, comen santo y lo demás. Ya conocen el refrán. Comen santo y hacen la suya. Todos se burlan de mí porque yo hablo tu palabra y tu palabra es violencia y destrucción. La palabra del Señor ha venido a ser para mí de vergüenza, de oprobio, de escarnio cada día. Pero si yo digo renuncio, no lo recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiendo, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzo por contenerlo y no puedo. La otra versión dice, trato de dejarlo, trato de abandonarlo, pero hay dentro de mis entrañas un fuego que no puedo apagar. ¿Sabe cómo se llama eso? Vocación. El Señor está buscando un pueblo con vocación. Ha llamado para que su sentir esté en el corazón de su pueblo y no nos movamos para otra cosa que lo que sean sus intenciones, sus prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de Dios? Esa es tu vocación. Hacer la voluntad de Dios y que venga su reino. Esa es nuestra vocación. Si estás enredado en tu trabajo, bueno, Dios te ha puesto en un trabajo, pero tienes otra vocación. El oficio y el trabajo momentáneo, la ocupación en el hogar, en donde sea que estés, no es tu vocación. Tu vocación es hacer la voluntad de Dios. Tú eres un ministro amarrado a un remo, que tenés que hacer lo que Dios dice, porque el Señor ha puesto en su pueblo el sentir de su corazón por los que se pierden, por la santidad de su iglesia, y quiere que nos arremanguemos y trabajemos en eso. Dios quiere que sus ministros tengan vocación y anden como es digno de ese llamado. Andar significa la práctica diaria. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es tu vida diaria, tu disciplina de servicio a Dios? Anden como es digno, anden, no se detengan, porque Él viene con nosotros. Es puesta a prueba entonces la vocación cristiana a través de hermanos que te rompen la paciencia. ¿Y cuánta gente hay que dice, listo, me cansé? No hay vocación, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer usted cuando los hermanos lo harten? ¿Va a dejar de remar? Avíseme. Yo quiero saber de los que anoté para servir en el encuentro. Le digo, muchachos, se la van a aguantar, vamos a estar aquí internados. Quiero que me digan si su cabeza va a estar aquí en el servicio, o tienen otras cosas que van a robar sus pensamientos y se lo van a llevar lejos de aquí. Van a estar preocupados por lo que pasa en el mundo, o van a querer un encuentro con Dios. Y quienes dicen, pastor, cuente conmigo, sabe que no puede traer ni el celular acá. Sepan los varones, no pueden traer celular, y si lo traen se lo quitamos un rato, porque vamos a encontrarnos con Dios y nos olvidamos de este mundo. Y quienes van a servir en el encuentro, como el Nico, que recién dio el testimonio, son personas que tienen que tener esa vocación para que funcione. Porque no vale menos la presencia de Dios que ninguna otra cosa. ¿Sí? Pensando que a lo mejor en ese mismo horario está ocurriendo algo en tu casa, te estás perdiendo un programa o cancelaste alguna cosa que te estás lamentando. ¿Dónde está tu vocación? O el médico, mientras opera para salvar una vida, está pensando que está jugando a Argentina. Tiene que concentrarse y hacer lo que se le ha encomendado. Eso es un andar digno del llamado y la vocación que Dios imprimió en tu corazón. Si ha hecho arder tu corazón el Señor, entonces que ese corazón siga ardiendo, aunque los hermanos te rompan la paciencia. No cuelguen los guantes, porque metemos la pata. He cometido muchos errores y sé que he lastimado gente, pero no es excusa para que aquel que le entregó su vida al Señor diga, el pastor fue un desubicado, me voy y no sirvo más al Señor, porque no se te va a aceptar en el cielo ninguna excusa de este tipo. Sí se te va a aceptar que cubras con amor, en toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre.
Mire, rapidito les muestro cómo es el andar digno de esta vocación. En el versículo 25 y versículo 29 dice acerca de cómo debe hablar un ministro del Señor, alguien que fue llamado para estar a la altura de la vocación que adoptó. Versículo 25 dice, dejando de lado la falsedad, hablen la verdad a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tu vocación se ve en tu manera de hablar, sin careta, sin máscara. ¿Para qué vives? Hay un solo propósito y te pueden identificar. Es un cristiano y lo que dice, lo vive. Antes andaba en la droga y ahora va a buscar a sus amigos para traerlos a Cristo. Antes se juntaba con ellos en el bar. Ahora no lo va a encontrar en el bar solamente para ir a buscar a los perdidos porque tiene otra vocación. Lo que habla es lo que se les refleja en su andar. Anda como es digno de su vocación. Habla la verdad de lo que vive. Y el versículo 29 que dice, no salga de la boca de ustedes malas palabras, sino palabras para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Cómo habla un ministro? No trae gracia. Che, ¿cómo salió la inflación ahora? 12% la inflación. Qué mal que vamos. Así habla un ministro de Cristo. Habla como es digno de la esperanza que se imprimió en su corazón, porque no tiene puestos los ojos en esta tierra. Habla lo que escucha de Dios y hay esperanza en sus labios, solo esperanza. ¿Dónde se puede encontrar esperanza? En un ministro con vocación, porque lo que oye de Dios es lo que habla. No habla falsedad, habla lo que vive y da gracia a los que oyen. Digno de la vocación. Mire, está puesta a prueba siempre su vocación. Versículo 26. Dice el versículo 26, el que robaba, no robe más. Pregúntele al que tiene cerca si es ladrón. No, ya no. Dígale, ya no. Oiga, hemos robado, siempre hemos robado. Créame. Confieso haber robado minutos y hasta horas de trabajo a mi jefe. Ya vengo, jefe. Y me doy una vuelta por la peatonal, estoy robando. Hemos robado mucho, pero de vivir como es digno de la vocación a la que fuimos llamados, no le sacamos nada a nadie, antes le damos, entregamos como Cristo que se entregó. ¿Acaso Él no lo dio todo? Y cuando nosotros levantamos las ofrendas, son para Él, es un gesto. ¿Sabe qué dice el Señor? Ustedes me han robado. Si no traen sus diezmos al alfolí, está en su palabra. Y aquel que tiene en su corazón los negocios de su padre, no le da mejor destino al dinero que la obra del Señor. Ahí hemos llegado hasta ahí con la construcción del polideportivo. Pero ¿cuál es la idea del polideportivo? Que estamos construyendo con sus diezmos. Con su amor se está construyendo. Cada ladrillo es amor de ustedes. ¿Cuál es el propósito? Cumplir la misión. Vamos por los niños, vamos por los jóvenes. Actividades para matrimonio. Vamos a traer a Rivadavia dentro de ese lugar de distintas formas con la estrategia que el Señor nos dé. Vamos a empujarlo y decir, aquí van a tener amparo. Aquí tendrán la sombra de las alas del Señor guardando sus vidas. Refúgiense aquí. El Señor Jesucristo los llama. Vale la pena no robarle a Dios, porque para eso sirve este dinero y que el Señor lo multiplica. Créanme que lo multiplica. Nos estábamos acordando con el floro de la iglesia y nos dio por llorar a los dos y nos abrazamos como niños esta mañana. Parecíamos dos niños. Le digo, Floro, ¿sabes qué soñé? Le contaba a los hermanos que estábamos en el templo viejo, que teníamos una casuchita ahí en el medio. Era un templito de piedra, cabían 20 personas y habíamos ni la mitad, estaba lleno.
Y estaba Gioja sentado acá. Mirá lo que soñé. Y yo predicaba y no tenía fuerza. Me faltaba fuerza y me preocupaba porque estaba este viejo acá. Perdón, no hay ningún peronista. Y resulta que se fue Gioja y se terminó la reunión. Y yo pensé, Señor, ¿qué es este sueño? Yo salí detrás de él y estaba esperando el colectivo. Gioja estaba en la parada del colectivo esperando el 126 allá. Y yo me le acerqué y le digo, ¿cómo se ha sentido? Y dice, bien, dice, ustedes son igual que nosotros. ¿Qué? Y sí, ustedes hablan de la unidad de la iglesia. Yo hablo de la unidad del partido. Estamos buscando la unidad del partido. Y además le hacen bien a la gente y nosotros le hacemos bien a la gente con la política. Y yo empecé a pensar cómo nos estaremos debilitando. ¿Y qué me está señalando, Señor, con ese retroceso de volver al templo viejo? Y de la debilidad que había en mi palabra. ¿Será que se ha metido el mundo dentro? Los recursos del mundo estamos buscando, nos estamos involucrando con los hombres naturales y queriendo que nuestra vida sea como la de los demás. Eso es el símbolo de este hombre y de ese templo. Y mientras yo estaba en esa tristeza y esa búsqueda, me dice el Floro, ¿sabe para qué ha sido ese sueño? Para que nos acordemos de dónde nos ha sacado el Señor y hacia dónde nos está llevando. Y ya me trajo un poco más de ánimo, aunque tomé las dos cosas. Dios no quiere que nos olvidemos de sus favores, pero para eso debemos vivir en consecuencia. Dio su vida para que tengamos nosotros vida, para que tengamos sustento, para que tengamos salud. En su sangre tenemos salud. En los clavos de la cruz tenemos libertad. Satanás no se enseñorea de nosotros por su victoria en la cruz y por haber salido de la tumba. ¿Cómo no le daré también mi vida? Bendito sea su nombre, aleluya, y gloria al nombre de Jesús. Entonces no robe más, mi hermano. Ya sabe cómo puede llegar a robar. Quítese de ustedes el enojo. Dice el versículo 26. Ese dice, enójense, pero no pequen. Está siendo puesta a prueba tu vocación cuando te enojas. No peques. Versículo 31. Sea quitada de ustedes. Quítese amargura, enojo, grito, insulto, así como también las maldiciones. Más bien sean amables unos con otros. Sean misericordiosos. Perdónense, así como también Dios los perdonó a ustedes. Esto es andar de forma digna con la vocación con la que nosotros fuimos llamados. Y usted dirá, es difícil. Cuando yo me enojo, grito. Y si tengo que maldecir, maldigo. Y que se atajen mis parientes si tengo que cantarles unas cuantas. Andar como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados es andar como anduvo Jesús. No le reprochó a Pedro que lo traicionara, que lo negara. Lo buscó y lo trajo de vuelta. Así deben andar ustedes, porque ejemplo nos ha sido dado. Usted puede decir, yo no me las aguanto. Es que ninguno nos la aguantamos esta vocación. No es una vocación para cualquiera. ¿Y de dónde sale la fuerza? En el capítulo 6, leo este versículo y terminamos. Capítulo 6, versículo 10 dice, hermanos, después que les dije todo esto, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De dónde voy a sacar la fuerza para esta vocación a la que me has llamado? Señor, me has llamado a algo que me supera. Mirá, yo estoy como Moisés, soy tartamudo, no puedo cumplir. Estoy como Jeremías, soy niño, me falta madurez. Tengo mucho enredo con este mundo, Babilonia me tira. La junta, los amigos, la tele, el entretenimiento, la música, no puedo dejarlo viejo. Fortalezcanse en el Señor. No es necesario un encuentro con Dios de 2 días en la iglesia. Váyase a la presencia de Dios y dígale, Señor, fortaléceme. Quiero vivir como es digno de la vocación a la que me ha llamado. Y que al ver mi andar y mi vida y mi testimonio, muchos glorifiquen tu nombre y digan, verdaderamente hay poder para transformar vidas. Además de tu palabra, tu testimonio, diga que eres digno de la vocación a que has sido llamado.
¿No lo podrás hacer? Pero fortalecete en el Señor, porque entonces tendrás nuevas fuerzas, tendrás el poder y podrás, como dice el apóstol Pablo, lo que sea el desafío que haya. Vas a perdonar si hay que perdonar. Te vas a arrancar la amargura, el chisme, lo que sea que te enredaba y que te tenía sujeto a este mundo, que te tenía bajo el control y la cultura de este mundo. Vas a poder deshacerte de eso y cumplir tu propósito, porque has sido llamado a una vida santa y de servicio. ¿Se va a acordar? No has sido llamado a salvación. Sos salvo como consecuencia de haber aceptado un llamado para una vida santa y una vida de servicio al Señor. ¿Ustedes lo van a servir? Hay que separarse de Babilonia. Dice, huyan, pueblo mío, salgan de ahí. Vamos a la santa ciudad del Señor, para que Él en este cuartel general nos dé las instrucciones y vamos como un poderoso ejército a la batalla. Porque ministros somos, encadenados a Él por amor. Por amor se dio y me daré. Fue mucho lo que pagó. Fue mucha la inversión por mi vida. He sido adquirido por un alto precio. Entonces viviré como es digno de esa vocación. ¿Seré merecedor? No sé si seré merecedor. No sé si voy a ser merecedor de que me digan, este es uno de ese camino. Este es un discípulo. No sé si seré merecedor, pero me está llamando a ser digno y eso significa ponerle empeño. Me voy a fortalecer en Cristo y voy a vencer. ¿Podrá? Claro que sí, es promesa de Dios. Los que vienen al Señor reciben nueva fuerza. Él da nueva fuerza. No, es que es muy fuerte la tentación. Él te va a dar fuerzas para superar la tentación, la que sea. El Nico les contó. ¿Nos ponemos de pie? Vamos a fortalecernos en el Señor ahora. ¿Sí? Y vamos a salir de Babilonia. Haga esta disciplina. Cuando usted vea que el lugar, lo que sea que está entrando a su alma o a su corazón, pertenece a Babilonia y se está debilitando, salga de ahí. ¿Sabe cómo dice Jesús? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Qué loco, Señor, ¿no? Pero es simbólico. Lo que sea que te haga retroceder de tu vocación, sácalo de vos. Así sean personas. ¿Y qué van a decir? Que los he dejado, que ya no los quiero como antes. Van a decir que tenés una vocación diferente y un día te van a necesitar. Me encantó el testimonio de los chicos ayer. Siempre que hay un casamiento, el corazón de los novios está en los detalles. ¿Sabe dónde estaba el corazón de los novios ayer? En que su familia escuche el mensaje. Y su preocupación no era si la torta estaba rica o si las condiciones del decoro del salón, del lugar, eran las mejores. Conversé mucho con el nano antes que llegara que la tiró la novia, cómo se demoró. Y sí, dijeron un horario, creo que llegó como 2 horas después. Pero mientras yo conversaba con el nano y me decía, yo lo único que quiero es que escuchen el mensaje, mi familia. Y cuando llega la Agostina dice, pastor, está mi familia, quiero que escuchen, quiero darles testimonio. ¿Y dónde estaba su corazón? ¿Acaso estaba enredado en el momento? No, estaba en su vocación y fue poderosísimo su testimonio. La gente estaba conmovida. Dije, nunca estuve en un casamiento como este. ¿Qué pasó? Y dice Agostina, es que yo le pedí al Señor que cuando me baje del auto me tome del brazo y me lleve y nunca se vaya de ese lugar. Al escuchar sus palabras, querido, no derretíamos. Yo me gozo con nuestros jóvenes porque están ardiendo como Jeremías y espero que nadie apague ese fuego. No deje que nadie le meta timidez, chicos. Ustedes sean dignos de esa vocación. El Señor no se avergonzó de ir a la cruz. No nos avergonzaremos de Él. Los bendigo. Y quiero saber si hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor. Si le parece que esta vocación cristiana vale la pena. Porque le voy a llamar a ser siervo.
y a salir de un mundo que se pierde para servirle al Señor. Me va a hacer un gesto con su mano. ¿Quién quiere entregarle su vida a Cristo en esta noche? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Si van a entregarle su vida al Señor, me levanta la mano que los vea. Allá veo una mano. ¿Por qué no me lo traen hasta acá? Robert, no sé quién es. Quienes vayan a entregarle su vida al Señor, venga. Venga que vamos a orar. Acá la pastora no sé cómo los va a contener también. Venga, venga.